Nunca pensé que la peor traición de mi vida llegaría el día más feliz que había vivido en 67 años. Ahí estaba yo, Rosalía, celebrando la inauguración de mi mansión de $5 millones, cuando mi propio hijo Hugo subió al micrófono durante el brindis y anunció con una sonrisa que me heló la sangre: «Mamá, tengo una sorpresa para todos. Paola y yo hemos decidido vender nuestro apartamento y mudarnos aquí con los niños. Esta casa es demasiado grande para una sola persona». Los aplausos resonaron por todo el salón mientras mi corazón se desplomaba. Mi nuera Paola sonreía radiante desde su lugar, asintiendo como si ya hubiera decidido cuál sería su dormitorio principal. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta este momento. Hace apenas 3 horas, yo estaba arreglando los últimos detalles de la mesa del comedor, respirando el aroma de las gardenias que había mandado traer especialmente para esta ocasión. Mis manos temblaban de emoción pura mientras acomodaba las copas de cristal que había comprado en Venecia el año pasado. Esta era mi casa, finalmente mía. Cada centavo de esos 5 millones había salido de mi cuenta bancaria, fruto de 40 años trabajando 12 horas diarias en la empresa textil que fundé con mis propias manos. La luz del atardecer se filtraba por los enormes ventanales del salón, iluminando los muebles de caoba que había elegido personalmente. Todo estaba perfecto. Los canapés dispuestos en bandejas de plata, las flores frescas en cada rincón, la champagne francesa enfriándose en cubetas de hielo. Había contratado a los mejores meseros de la ciudad porque quería que esta noche fuera especial. Quería que mi familia viera lo que había logrado. Quería que Hugo y Paola se sintieran orgullosos de mí. Que los niños César e Inés corrieran por los jardines y guardaran este recuerdo para siempre. Me había puesto mi vestido verde esmeralda, el que había mandado hacer a medida en París durante mi último viaje de negocios. Me sentía elegante, poderosa, realizada. Por primera vez en décadas, no era la madre abnegada que daba todo sin recibir nada a cambio. Era Rosalía, la empresaria exitosa, la mujer que había conquistado sus sueños a pesar de todos los obstáculos. Recuerdo el momento exacto en que comenzaron a llegar los invitados. Primero llegaron mis vecinos de la urbanización, después mis socios de la empresa, luego algunos amigos de la universidad que había logrado mantener a pesar de los años. Todos entraban con expresiones de asombro, admirando los techos altos, los pisos de mármol importado, la escalera curva que llevaba al segundo piso. «Rosalía, esto es impresionante», me decían. «Te lo mereces después de todo lo que has trabajado». Pero yo solo esperaba una cosa: que llegara mi familia. Hugo había prometido estar aquí a las 7 en punto con Paola y los niños. Había preparado un rincón especial en el jardín con juegos para César y Inés. Había encargado sus postres favoritos. Incluso había mandado instalar una pequeña piscina inflable, porque sabía que les encantaría. Todo era para ellos. Todo siempre había sido para ellos. Cuando finalmente escuché el timbre a las 7:30, corrí hacia la puerta como una adolescente emocionada. Ahí estaban. Hugo con su traje negro impecable, Paola con un vestido rojo que la hacía verse radiante, y mis nietos corriendo hacia mí con esa energía desbordante que solo tienen los niños. «Abuela Rosalía, tu casa es como un castillo». «Component placement», gritó César mientras me abrazaba las piernas. Inés, más tímida, se escondía detrás de su padre, pero me sonreía con esos ojos enormes que había heredado de Hugo. «Bienvenidos a su nuevo hogar», les dije sin saber que esas palabras se volverían proféticas de la manera más cruel posible. Durante la primera hora de la fiesta, todo parecía perfecto. Hugo caminaba por la casa con una copa de champaña en la mano,
mostrándoles a los invitados cada detalle como si fuera un guía turístico orgulloso. Mi madre trabajó toda su vida para esto, le decía a quien quisiera escuchar. Es increíble lo que ha logrado. Yo me sentía flotando en una nube de felicidad. Finalmente, después de tantos años de sacrificios, mi hijo me estaba reconociendo públicamente. Paola, por su parte, se había apropiado del rol de anfitriona perfecta. La veía dirigiendo a los meseros, indicándoles dónde servir los canapés, sugiriendo qué música poner. Al principio pensé que era su manera de ayudarme, de hacerme sentir apoyada en mi gran día. ¡Qué ingenua fui! Ahora me doy cuenta de que ya estaba marcando territorio, comportándose como la dueña de la casa que aún no había usurpado, oficialmente. «Rosalía, déjame ayudarte con esto», me decía constantemente, quitándome de las manos cualquier tarea. Cuando traté de servir personalmente las copas a mis invitados más cercanos, ella me interceptó con una sonrisa dulce pero firme. «No, no, tú eres la homenajeada. Siéntate y disfruta tu fiesta». Parecía tan considerada que varios invitados comentaron lo afortunada que era de tener una nuera tan atenta. Pero había algo en su tono que me incomodaba, una autoridad sutil que no le correspondía. Cuando algunos invitados me preguntaban sobre los detalles de la decoración, Paola se adelantaba a responder como si hubiera sido ella quien había elegido cada detalle. «Escogimos un estilo clásico pero moderno», decía, usando ese plural que me excluía de mis propias decisiones. Queríamos que la casa reflejara elegancia, pero que fuera funcional para la familia. Los niños corrían por toda la casa, explorando cada habitación como pequeños aventureros. César había descubierto la biblioteca del segundo piso y no paraba de preguntarme si había leído todos esos libros. «Abuela, cuando vivamos aquí, ¿podrás leerme un cuento diferente cada noche?». Swing me preguntó con esos ojos brillantes de inocencia. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «Cuando vivamos aquí, ¿ya sabía él de los planes de sus padres?». Inés se había enamorado del jardín y quería que le prometiera que podría plantar flores la próxima vez que viniera. «Mami dice que voy a tener mi propio cuarto con vista al jardín», me comentó mientras señalaba hacia las ventanas del segundo piso. «Dice que va a ser rosa como el de las princesas». Mi sonrisa se congeló. Paola ya había estado planeando la distribución de los dormitorios. Ya había prometido espacios de mi casa sin consultarme. Fue durante el segundo brindis cuando comenzó mi pesadilla real. Hugo se acercó al micrófono que habíamos instalado para los discursos y pidió la atención de todos. «Quiero aprovechar este momento tan especial para hacer un anuncio importante», dijo con esa sonrisa encantadora que había heredado de su padre. El salón se quedó en silencio expectante. Yo pensé que iba a agradecerme públicamente, tal vez contar alguna anécdota emotiva sobre mi esfuerzo. «Paola y yo hemos estado hablando mucho sobre el futuro de nuestra familia», continuó Hugo, mientras mi corazón comenzaba a latir más rápido sin saber por qué. «Y hemos tomado una decisión que creemos que beneficiará a todos, especialmente a nuestros hijos». Una sensación extraña se instaló en mi estómago. La manera en que Paola lo miraba desde su lugar, con esa sonrisa que ahora me parecía menos dulce y más calculadora, me puso en alerta. «Vamos a vender nuestro apartamento», anunció Hugo con voz firme. «Y nos mudaremos aquí, con mamá. Esta casa es demasiado grande para una sola persona, y César e Inés necesitan espacio para crecer». Los aplausos comenzaron inmediatamente. Los invitados parecían emocionados con la noticia, comentando entre ellos lo maravilloso que era que las familias se mantuvieran unidas, lo inteligente de la decisión,
lo felices que serían los niños viviendo en esa mansión. Pero yo me había quedado paralizada, completamente paralizada. Nadie me había consultado. Nadie me había preguntado si estaba de acuerdo. Hugo había tomado la decisión unilateralmente y la había anunciado públicamente, sabiendo que sería imposible para mí oponerme sin quedar como la abuela egoísta que no quería pipío a sus propios nietos cerca. ¿No es perfecto, Rosalía?, me gritó Paola desde el otro lado del salón, alzando su copa como si estuviéramos celebrando juntas. Podrás ver a tus nietos todos los días, y nosotros podremos cuidarte como te mereces. Tus nietos necesitan más del espacio que tú. Esa última frase me atravesó como una daga, como si yo fuera un estorbo en mi propia casa, como si mi presencia fuera menos importante que la de ellos. Los invitados seguían felicitándome como si acabara de ganar la lotería. «¡Qué suerte tienes de que tu familia quiera vivir contigo!», me decía la señora Martínez, mi vecina, mientras me apretaba el brazo con esa sonrisa condescendiente que usan las personas cuando creen que te están consolando. «En estos tiempos es tan raro ver familias unidas», añadía el señor Pérez, mi contador, completamente ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. «Tu hijo es un santo por querer cuidar de ti a esta edad». ¿Cuidar de mí? ¿A esta edad? Yo era una mujer de 67 años que acababa de hacer la compra más importante de su vida. Una empresaria que había manejado empleados, contratos, decisiones financieras millonarias durante décadas. Pero de repente, en los ojos de todos, me había convertido en la abuelita frágil que necesitaba que su familia se hiciera cargo de ella. «Por supuesto que estoy feliz», logré articular con una sonrisa que me dolía físicamente. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Era como si estuviera viendo mi vida desde afuera, viendo cómo mi propio hijo orquestaba el robo más elegante de la historia. No con pistolas ni amenazas, sino con aplausos y felicitaciones. «Sabía que estarías emocionada», continuó Hugo, ahora hablando lo suficientemente alto como para que otros pudieran escuchar. «Ya Paola y yo empezamos a planear cómo distribuir los espacios. Los niños pueden tener los cuartos del segundo piso, nosotros tomaremos la suite principal y tú podrás quedarte con el cuarto de invitados del primer piso. Será más cómodo para ti, sin tantas escaleras». El cuarto de invitados. En mi propia casa me estaban relegando al cuarto de invitados. La suite principal, esa habitación de ensueño con baño de mármol, vestidor gigante y terraza privada que había diseñado específicamente para mí, para mis 67 años de libertad, ganada a pulso, ahora sería para Hugo y Paola. Y yo, como una pariente tolerable, podría conformarme con el cuarto pequeño del primer piso. Además, agregó Paola acercándose a nosotros con esa sonrisa que cada vez me parecía más afilada, será perfecto porque podrás ayudarnos con los niños. Tú que tienes tanto tiempo libre ahora que estás retirada. Tiempo libre. Como si mi retiro fuera sinónimo de inutilidad. Como si los 40 años construyendo mi empresa me hubieran preparado únicamente para ser la niñera gratuita de mis propios nietos. Y no te preocupes por los gastos de la casa, continuó Hugo con esa generosidad falsa que me revolvía el estómago. Nosotros nos haremos cargo de todo. Tú ya has trabajado suficiente. Ya había trabajado suficiente. Traducción. Ya no eres útil. Déjanos manejar tu dinero y tus decisiones. Mi mejor amiga Marta se acercó con una expresión extraña, como si hubiera captado algo que los demás no veían. «Rosalía», me dijo en voz baja, «¿tú sabías de esta decisión?»
Sus ojos me estudiaban con esa inteligencia que las había convertido en una abogada exitosa antes de retirarse. Era la única persona en esa fiesta que parecía darse cuenta de que algo no estaba bien. Antes de que pudiera responder, Paola apareció como un resorte. «Por supuesto que sabía», respondió por mí con una risa cristalina. «Hemos estado planeando esto durante semanas. Rosalía estaba tan emocionada que quería que fuera una sorpresa para todos. ¿Verdad, Rosalía?». Me clavó la mirada con una intensidad que no admitía contradicción. Sí, mentí, sintiendo cómo cada letra de esa palabra me quemaba la garganta. «Claro que sabía». Marta me miró con esos ojos de abogada que había visto demasiados casos de manipulación, pero no dijo nada más. El daño ya estaba hecho. La mentira ya estaba establecida públicamente. Mientras los invitados seguían celebrando lo que ellos veían como una hermosa reunión familiar, yo me sentía desaparecer. Cada abrazo, cada felicitación, cada sonrisa se sentía como una puñalada. Estaban celebrando mi funeral social y yo tenía que sonreír y agradecer. «Bueno», anunció Hugo alzando su copa nuevamente. «Creo que este es el momento perfecto para brindar por los nuevos comienzos. Por esta hermosa casa que ahora será verdaderamente un hogar familiar. Por mamá, que nos ha dado tanto durante toda su vida y que ahora podrá descansar sabiendo que estamos cerca para cuidarla». Todos alzaron sus copas. El sonido del cristal chocando llenó el aire como campanas funerarias. Yo alcé la mía también, porque no tenía otra opción. Pero mientras todos bebían celebrando, yo me ahogaba en mi propio silencio. En ese momento exacto, mientras veía a mi familia apropiarse de mi vida frente a 50 testigos que aplaudían la traición, como si fuera un acto de amor, algo dentro de mí se quebró para siempre. No fue un quiebre ruidoso, sino silencioso, como cuando se rompe un cristal fino y el sonido es casi imperceptible, pero el daño es irreversible. Fue entonces cuando Hugo mencionó casualmente: «Ah, y sobre tu apartamento, mamá, el que compraste el año pasado como inversión». Se detuvo como si hubiera recordado algo importante. «¿No dijiste que ibas a venderlo pronto?». Mi sangre se congeló cuando Hugo mencionó el apartamento. Ese apartamento que él creía que era una inversión mía, pero que en realidad guardaba el secreto más devastador de toda esta traición. Porque ese apartamento no era una inversión. Era el apartamento de Hugo. El mismo apartamento que ahora planeaba vender para financiar su invasión a mi casa. Hace 2 años, cuando Hugo atravesaba su peor crisis financiera, cuando su empresa de consultoría casi quebró y Paola amenazó con dejarlos si perdían su hogar, él vino a mí desesperado. Lo recuerdo perfectamente. Llegó a mi oficina un viernes por la tarde, con los ojos rojos y las manos temblorosas. «Mamá, necesito tu ayuda», me dijo. «El banco va a ejecutar la hipoteca. Vamos a perder el apartamento. Paola está furiosa. Dice que yo soy un fracasado, que no puedo mantener a mi familia». Esa noche no dormí. Ver a mi hijo destruido me partía el corazón. Al día siguiente fui directamente al banco y pagué toda su deuda. $600,000. Pero no se los di a él directamente. Compré el apartamento. Me convertí en la propietaria legal para protegerlo de futuras crisis financieras. Hugo creía que el banco había reestructurado su deuda milagrosamente. Nunca supo que su madre había pagado todo. Mamá solo me pidió que le ayudara con los trámites legales. Me había dicho Hugo a Paola cuando ella preguntó por qué mi nombre aparecía en algunos documentos. Es un tema de impuestos, algo complicado. Y Paola, que en ese momento estaba tan aliviada de no perder su casa, nunca indagó más. Ahora, 2 años después,
Ese mismo apartamento que yo había salvado sin que ellos lo supieran, era el que planeaban vender para justificar sus mudanzas a mi casa. La ironía era tan cruel que me daban ganas de reír y llorar al mismo tiempo. ¿El apartamento? Drenia, pregunté tratando de mantener la voz estable. ¿A cuál te refieres exactamente, Hugo? Al de la calle Monterrey, mamá. El que compraste como inversión. Paola y yo pensamos que sería perfecto vendérselo a alguien que lo necesite. Así tendríamos el dinero para ayudarte con los gastos de esta casa. Su descaro no tenía límites. Quería usar el dinero de la venta de su propio apartamento para ayudarme con los gastos de mi casa. Paola se acercó con esa sonrisa dulce que ahora reconocía como pura manipulación. Será perfecto, Rosalía. Hugo investigó y ese apartamento puede venderse por al menos $800,000 ahora. Con eso podremos remodelar algunas partes de esta casa para que sea más funcional para toda la familia. Remodelar. Mi casa perfecta necesitaba ser remodelada para adaptarse a sus gustos. Los invitados seguían celebrando alrededor nuestro, ajenos a la conversación que estaba destrozando los últimos pedazos de mi paciencia. Vi a mi vecina, la señora García, acercarse con una sonrisa radiante. Rosalía, qué maravilloso que vayas a tener compañía permanente. Esta casa es demasiado grande para una sola persona, y a tu edad es peligroso vivir sola. A mi edad, esa frase maldita que había escuchado 5 veces en la última hora. Como si los 67 años fueran sinónimo de incapacidad mental. Como si de repente hubiera perdido la habilidad de tomar decisiones sobre mi propia vida. Además, continuó Hugo, claramente emocionado con sus propios planes. Ya hablé con un arquitecto amigo mío. Dice que podemos cerrar parte de la terraza para hacer una sala de juegos para los niños. Y el estudio que tienes en el primer piso sería perfecto como oficina para mí. Así podré trabajar desde casa y estar más presente para la familia. Mi estudio. Ese espacio sagrado donde había pasado incontables horas leyendo, escribiendo, planeando mis estrategias de negocio, donde guardaba mis libros más preciados, mis recuerdos más íntimos, ahora sería su oficina. Y mi terraza, ese lugar donde había imaginado tomar café cada mañana viendo el amanecer en mi retiro, sería clausurada para convertirse en un parque de diversiones. Y lo mejor de todo, agregó Paola con un entusiasmo que me resultaba nauseabundo, es que los niños podrán crecer en un ambiente tan hermoso. César ya me preguntó si puede traer a sus amigos a las fiestas de cumpleaños aquí. Imagínate qué recuerdos tan bonitos tendrán de la casa de la abuela. La casa de la abuela. Ya ni siquiera era mi casa. Era la casa de la abuela, como si yo fuera solo un accesorio decorativo que venía incluido con la propiedad. Marta seguía observándome con esa mirada preocupada. Se acercó disimuladamente y me susurró al oído. «Rosalía, ¿estás bien? Te ves muy pálida». Era la única persona en toda esa fiesta que parecía ver más allá de la fachada de felicidad familiar que Hugo y Paola habían construido. «Estoy perfecta», mentí otra vez, pero mi voz salió quebrada. Marta conocía demasiado bien los matices de mi voz como para creer esa mentira. Hugo continuaba hablando con otros invitados sobre sus planes. «Sí, será un cambio grande para todos, pero creemos que es lo mejor. Mamá ya no debería estar sola en una casa tan grande, y nosotros necesitamos más espacio para los niños». Hablaba de mí como si yo no estuviera presente, como si fuera un problema que ellos, generosamente, habían decidido solucionar. «¿Y cuándo planean hacer la mudanza?», Drenia preguntó el señor López, nuestro vecino de al lado. «Muy pronto», respondió Paola antes de que Hugo pudiera hablar. «Ya tenemos todo organizado.
El apartamento puede venderse rápidamente y nosotros podemos mudarnos en 2 semanas. Los niños están emocionadísimos. 2 semanas. Habían planeado apoderarse de mi vida en 2 semanas, sin consultarme, sin pedirme permiso. Habían organizado cada detalle de mi futuro sin que yo tuviera voz ni voto. En ese momento, mientras los escuchaba repartir mi casa como si fuera un pastel de cumpleaños, mientras veía a los invitados asentir aprobadoramente ante sus planes, mientras sentía cómo mi vida se desmoronaba frente a 50 testigos que creían estar presenciando un hermoso momento familiar, tomé una decisión. Me dirigí hacia mi bolso que había dejado en el aparador del comedor. Mis manos temblaban mientras buscaba entre mis documentos. Sabía exactamente lo que necesitaba. El sobre manila que siempre llevaba conmigo, donde guardaba los papeles más importantes de mi vida. Mis dedos encontraron el sobre manila que buscaba. Dentro estaban los documentos que cambiarían todo. Las escrituras del apartamento de la calle Monterrey. Los papeles que demostraban que yo, Rosalía, era la única y legítima propietaria de la vivienda que Hugo planeaba vender para financiar la invasión a mi casa. Respiré profundamente y regresé al grupo donde Hugo seguía explicando a los invitados los detalles de su mudanza. El apartamento está en una zona muy cotizada, decía con esa seguridad que solo da la ignorancia. Seguramente lo vendemos rápido y a buen precio. Es una inversión que mamá hizo hace tiempo, pero ahora será más útil convertirla en efectivo. Disculpen que los interrumpa, dije con una voz que sonó más calmada de lo que me sentía. Pero creo que hay algo importante que debo aclarar sobre ese apartamento. Hugo me miró con curiosidad, mientras Paola frunció ligeramente el ceño. ¿Qué pasa, mamá? ¿Hay algún problema con los papeles? No exactamente un problema, respondí, sacando lentamente los documentos del sobre. Más bien una sorpresa que creo que es momento de compartir. Mi voz había adquirido una firmeza que no sentía desde el comienzo de la fiesta. Era como si hubiera encontrado una fortaleza interna que no sabía que tenía. Varios invitados se acercaron, intrigados por el cambio en mi tono. Marta me observaba con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. Hugo y Paola intercambiaron una mirada rápida, claramente confundidos por mi comportamiento. Verán, continué, desplegando las escrituras de manera que todos pudieran ver el membrete oficial del registro de la propiedad. Este apartamento del que están hablando tan alegremente no es exactamente una inversión mía. Las palabras salían de mi boca con una claridad cristalina. Es su apartamento, Hugo. El apartamento donde vives con tu familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hugo parpadeó varias veces, como si estuviera procesando información en un idioma extranjero. ¿Qué quieres decir, mamá? No entiendo. Quiero decir, continué, sintiendo cómo la fuerza regresaba a mi voz, que cuando tuviste problemas financieros hace 2 años, cuando el banco iba a ejecutar tu hipoteca, yo no solo te ayudé, compré tu apartamento, pagué toda tu deuda, $600,000 de mi dinero para salvar tu hogar. Paola se había puesto completamente pálida. «Eso es imposible», susurró. Hugo me dijo que el banco había reestructurado la deuda. «El banco no reestructuró nada», repliqué, mostrando las escrituras. «Yo pagué todo. Me convertí en la propietaria legal para protegerlos de futuras crisis». Hugo creyó que era un milagro bancario porque yo no quería que se sintiera humillado. Quería proteger su orgullo masculino. Hugo tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las páginas una y otra vez, como si esperara que las letras cambiaran mágicamente. Esto no puede ser verdad». «Es completamente verdad», confirmé.
Y ahora resulta que el apartamento que planeas vender para mudarte a mi casa, en realidad es mi apartamento. Así que técnicamente no tienes nada que vender. Los invitados habían formado un círculo silencioso alrededor nuestro. La conversación festiva había cesado por completo. Todos parecían hipnotizados por el drama que se desarrollaba frente a sus ojos. «Pero mamá», balbuceó Hugo, «¿por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué mentiste?» «No mentí», respondí con firmeza. «Simplemente no dije toda la verdad. Igual que ustedes no me dijeron toda la verdad sobre sus planes de apoderarse de mi casa». La comparación golpeó como un látigo. La diferencia es que yo lo hice para protegerlos. Ustedes lo hicieron para aprovecharse de mí. Paola había recuperado algo de color, pero su expresión era de pura rabia contenida. «Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que no podemos mudarnos?» «Significa», dije, doblando cuidadosamente los documentos y regresándolos al sobre, «que tal vez deberían haber tenido la cortesía de preguntarme si quería compañía en mi casa antes de anunciar públicamente que se mudarían aquí. Significa que tal vez deberían haber considerado que una mujer de 67 años, que acaba de comprarse una mansión de $5 millones, es perfectamente capaz de vivir sola. El señor Pérez, mi contador, que había escuchado todo desde el principio, se acercó con una expresión de absoluto respeto. «Rosalía, no tenía idea de que habías hecho eso por tu hijo. Es un acto de generosidad extraordinaria». «Sí», agregué mirando directamente a Hugo, «pero la generosidad no debería confundirse con debilidad, y el amor de madre no debería confundirse con estupidez». Cada palabra era una daga precisa dirigida al corazón de su arrogancia. Hugo intentó recuperar el control de la situación. «Mamá, esto no cambia nada. Seguimos pensando que sería mejor que estuviéramos cerca. Esta casa es demasiado grande para ti sola. ¿Saber que no tienes nada que vender no cambia nada?», pregunté con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Saber que has estado viviendo en mi propiedad durante 2 años sin saberlo, ¿no cambia tu perspectiva sobre quién necesita ayuda aquí?». La tensión en el aire era tan densa que podría cortarse con cuchillo. Hugo había recuperado su compostura inicial, pero había algo diferente en sus ojos. Una chispa de desesperación que no había estado ahí antes. «Mamá, entiendo que estés molesta porque no te consultamos primero», dijo con esa voz pausada que usaba cuando trataba de calmar a un cliente difícil. «Pero esto no tiene que ser una confrontación. Podemos resolverlo como familia». «¿Como familia?». «Logramos», repetí, sintiendo cómo la palabra me quemaba la lengua. «¿Te refieres a la misma familia que planeó mi futuro sin consultarme? ¿La misma familia que decidió redistribuir los cuartos de mi casa mientras yo servía canapés?». Paola intervino con esa sonrisa forzada que había perfeccionado durante años de reuniones sociales. «Rosalía, creo que hay un malentendido. Nosotros solo queremos lo mejor para todos. Los niños te adoran y sería hermoso que crecieran cerca de su abuela». «Los niños me adoran», repetí lentamente, «pero ustedes los están usando como escudo emocional para justificar su invasión». La acusación flotó en el aire como humo tóxico. «¿Cuántas veces han traído a César e Inés a visitarme en los últimos 6 meses, Paola?». La pregunta la tomó desprevenida. «Bueno, hemos estado muy ocupados». «3 veces», respondí por ella. «3 veces en 6 meses. Pero ahora, de repente, necesitan estar cerca de la abuela todos los días». Mi voz se había endurecido hasta convertirse en acero templado. «Qué casualidad que esta necesidad urgente de proximidad familiar coincida exactamente con su problema de espacio y mi compra de una mansión».
Los invitados intercambiaban miradas incómodas. Algunos comenzaron a buscar discretamente sus abrigos y bolsos. La fiesta de inauguración se había convertido en un tribunal familiar público y nadie quería ser testigo de más humillaciones. Marta se acercó y me tocó el brazo suavemente. «Rosalía, ¿quieres que...?» comenzó a decir, pero yo negué con la cabeza. Esto era algo que tenía que terminar yo misma. «Hugo», dije mirando directamente a mi hijo. Durante 40 años trabajé 12 horas diarias para construir la empresa que me permitió comprar esta casa. Durante 40 años puse tus necesidades antes que las mías. Te pagué la universidad, te ayudé con el enganche de tu primer auto, pagué la luna de miel cuando te casaste con Paola y finalmente pagué toda tu deuda cuando estuviste a punto de perder tu hogar. Mi voz se había vuelto más fuerte con cada palabra. Y ahora, el día que finalmente celebro mi logro, mi éxito, mi casa, ustedes deciden que es el momento perfecto para anunciar que se la van a Pesoseat a apropiar. Sin permiso, sin consulta, solo con la expectativa de que yo sonriera y aplaudiera mientras me convertían en la inquilina de mi propia vida. Hugo intentó interrumpirme, pero alcé la mano para detenerlo. No he terminado, porque además de todo eso, tuvieron la audacia de hacerlo públicamente, de usarme como prop en su teatro familiar, de ponerme en una posición donde decir no me convertiría en la villana de su historia. Paola había perdido completamente la compostura. Sus mejillas estaban rojas de furia contenida. No puedes culparnos por querer cuidar de ti, Rosalía. Eres nuestra familia. ¿Cuidar de mí? Drenia, solté una risa que sonó más amarga de lo que pretendía. ¿Relegándome al cuarto de invitados de mi propia casa es cuidar de mí? ¿Convertir mi estudio en tu oficina es cuidar de mí? ¿Cerrar mi terraza para ir a hacer un parque de juegos es cuidar de mí? El silencio que siguió fue roto por la voz del señor López, mi vecino. Creo que deberíamos irnos y dejarlos resolver esto en privado, murmuró, claramente incómodo. Varios invitados asintieron y comenzaron a despedirse apresuradamente. «No», dije con firmeza. «Ellos hicieron este anuncio público y yo tengo derecho a responder públicamente». Me volví hacia los invitados que quedaban. Ustedes fueron testigos de cómo mis propios hijos planearon apropiarse de mi vida. Ahora son testigos de cómo yo recupero mi poder. Hugo se acercó. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y desesperación. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Podemos encontrar una solución que funcione para todos». «La solución es muy simple, Hugo», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «La solución es que esta es mi casa, comprada con mi dinero, para mi jubilación. Si quieren visitarme son bienvenidos. Si quieren quedarse algunas noches ocasionalmente, podemos discutirlo. Pero mudarse aquí permanentemente, redistribuir mis espacios y tratarme como una anciana incapaz en mi propia casa no es una opción». «Pero no tenemos a dónde ir», susurró Paola, y por primera vez en toda la noche, su voz sonó genuinamente vulnerable. «Si no podemos vender el apartamento...» «Tienen a dónde ir», repliqué. «Tienen su apartamento. Mi apartamento, técnicamente. Pero el lugar donde han vivido durante 2 años. El lugar donde pueden seguir viviendo mientras encuentran una solución real a sus problemas financieros. Una solución que no implique usurpar la vida de otra persona». Hugo se pasó las manos por el cabello, una costumbre de la infancia que había conservado hasta la adultez. «¿Y qué se supone que hagamos entonces? ¿Seguir viviendo de tu caridad?». La pregunta contenía todo el resentimiento que había estado acumulando durante años. Finalmente,
Estaba saliendo la verdad. ¿Caridad? Swin, repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. ¿Así llamas al amor de madre, Hugo? ¿Caridad? La herida de esa palabra me atravesó más profundamente que todo lo que había pasado hasta ese momento. Yo no te di caridad. Te di un hogar cuando estabas a punto de perderlo. Te di estabilidad cuando tu mundo se desmoronaba. Te di la oportunidad de mantener tu dignidad frente a tu esposa y tus hijos. Los últimos invitados se despedían silenciosamente, murmurando frases corteses, mientras escapaban de la incomodidad. Solo quedaban Marta, Hugo, Paola, los niños que jugaban ajenos al drama en el jardín, y yo. El salón que minutos antes había estado lleno de risas y celebración, ahora se sentía como un campo de batalla. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Hugo? Drenia, continué sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formar en mis ojos, pero negándome a dejarlas caer. No es que hayas planeado apropiarte de mi casa. No es que me hayas humillado públicamente. Es que me hayas llamado caridad al único acto de amor puro que he hecho en mi vida. Porque yo no tenía que salvarte. Podrías haber dejado que perdieras el apartamento y aprendieras la lección. Paola se enderezó, recuperando algo de su actitud defensiva. Bueno, si tanto te molesta que vivamos en tu apartamento, podemos buscar otro lugar. No necesitamos tu ayuda. ¿Con qué dinero, Paola? Component placement, pregunté con una sonrisa fría. Con el dinero de la venta del apartamento que no les pertenece. Con los ahorros que no tienen porque los gastaron todo en mantener un estilo de vida que no podían costear. Hugo se dejó caer en uno de mis sillones de terciopelo, como si el peso de la realidad finalmente lo hubiera golpeado. ¿Entonces qué quieres que hagamos, mamá? ¿Que nos vayamos a la calle? Quiero que crezcan, respondí con firmeza. Quiero que Hugo encuentre la manera de salir adelante, sin esperar que su madre de 67 años resuelva todos sus problemas. Quiero que Paola deje de ver a su suegra como una fuente de recursos infinitos y empiece a verla como una persona con sus propios sueños y planes. Marta, que había permanecido en silencio, observando todo, finalmente habló. Rosalía tiene razón, dijo con esa voz de abogada que no admitía discusión. Lo que ustedes hicieron hoy no solo fue irrespetuoso, fue manipulativo. Usar una celebración familiar para anunciar una decisión unilateral es una forma de chantaje emocional. Nadie te pidió tu opinión, espetó Paola, mostrando finalmente su verdadera cara sin las máscaras de cortesía social. No, replicó Marta con calma, pero alguien necesitaba decirlo. Y claramente, Rosalía necesitaba a alguien que la respaldara, porque ustedes la pusieron en una posición imposible. Hugo se incorporó bruscamente. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. No necesitamos tu caridad. Encontraremos la manera de salir adelante solos. Su orgullo herido había tomado control de su sentido común. Vamos, Paola. Recoge a los niños. Nos vamos. Perfecto, respondí, sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Pero antes de que se vayan, hay algo más que deben saber. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado. Era tarde, pero sabía que contestaría. Alonso, soy Rosalía. Necesito que mañana mismo prepares los documentos para transferir la propiedad del apartamento de la calle Monterrey. Hugo se detuvo en seco. ¿Qué estás haciendo? Estoy dándoles lo que pidieron, expliqué mientras esperaba que Alonso respondiera. Independencia total. Voy a transferirles la propiedad del apartamento, sin costo, sin condiciones, para que nunca más tengan que vivir de mi caridad. La expresión de Hugo cambió de furia a confusión. ¿En serio? Completamente en serio, confirmé cuando Alonso contestó. Alonso,
necesito que mañana prepares la transferencia de propiedad del apartamento de Monterrey, 247, a nombre de Hugo Ramírez y Paola Méndez. Sí, gratis. Como donación. Quiero que esté listo para firmar pasado mañana. Colgué el teléfono y miré a mi hijo y su esposa. Ahí tienen. Su propio apartamento, libre de deudas, libre de hipotecas, libre de cualquier obligación conmigo. Podrán hacer con él lo que quieran. Venderlo, quedárselo, remodelarlo, hipotecarlo otra vez si así lo desean. Paola parecía estar procesando las implicaciones. ¿Por qué harías eso? Porque quiero que entiendan el costo real de la independencia, respondí. Quiero que sepan exactamente cuánto vale lo que están rechazando cuando llaman caridad al amor de una madre. $600,000. Ese es el precio de su orgullo. Hugo se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más pequeña. Mamá, yo no quería. Sí querías. Lo interrumpí. Querías mi casa, querías mis recursos, querías mi apoyo, pero sin la responsabilidad emocional que viene con aceptar ayuda. Querían todos los beneficios de ser familia sin ninguna de las consideraciones. Me dirigí hacia la puerta principal y la abrí. Ahora ya no tendrán que preocuparse por eso. Tendrán su apartamento y su independencia, y yo tendré mi casa y mi paz. Los días que siguieron a la fiesta fueron los más silenciosos que había vivido en años. La casa, que había estado llena de voces y risas durante esa noche fatídica, ahora se sentía como un mausoleo elegante. Pero no era el silencio deprimente de la soledad. Era el silencio sagrado de la libertad recuperada. Marta vino a visitarme al día siguiente, trayendo café de mi cafetería favorita y esa expresión preocupada que había perfeccionado durante nuestros 40 años de amistad. ¿Cómo te sientes realmente?, Drenia me preguntó mientras nos sentábamos en la terraza que había estado a punto de perder. Libre, respondí, y fue la primera vez en días que esa palabra no sonó extraña en mi boca. Por primera vez en años me siento completamente libre. ¿No te arrepientes de lo del apartamento? $600,000 es mucho dinero para dar por orgullo herido. No fue por orgullo, aclaré, tomando un sorbo del café que sabía exactamente como la libertad. Fue por claridad. Necesitaba que entendieran que el amor no es una transacción comercial, que ser madre no me convierte en su fuente de financiamiento perpetua. Marta asintió lentamente. ¿Has sabido algo de ellos? Hugo me llamó ayer por la noche, admití. Quería disculparse. Decía que había reflexionado sobre lo que pasó y que se había dado cuenta de que habían actuado mal. ¿Y qué le dijiste? Que apreciaba la disculpa, pero que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Que si realmente quería reparar nuestra relación, tendría que demostrar que entendía por qué lo que hicieron estuvo mal. El teléfono había sonado 3 veces esa semana. Primero Hugo con sus disculpas, después Paola, con una versión más elaborada de arrepentimiento que sonaba ensayada. Finalmente, César, mi nieto, preguntándome cuándo podría venir a nadar en la piscina de la abuela. Esa última llamada había sido la más difícil. Pronto, mi amor, le había prometido. Pero primero papá y mamá tienen que aprender algunas cosas importantes sobre el respeto. ¿Te sientes culpable por usar a los niños como...? Drenia, comenzó Marta. No, la interrumpí con firmeza. Ellos usaron a los niños como escudo emocional para justificar su invasión. Yo estoy enseñándoles que las acciones tienen consecuencias. Es una lección que César e Inés también necesitan aprender. El abogado Alonso había venido el miércoles con todos los documentos preparados. La transferencia estaba lista para firmar.
Hugo y Paola vendrían el viernes para completar el proceso. Después de eso, serían oficialmente propietarios de su apartamento. Y yo sería oficialmente libre de cualquier obligación hacia su bienestar financiero. ¿Y después qué?, Zrenia preguntó Marta. ¿Cuáles son tus planes para esta casa ahora que sabes que vas a estar sola? Esa pregunta había estado rondando mi cabeza durante días. Esta casa masiva, diseñada para una vida que había imaginado diferente, ahora era completamente mía para redefinir. Estuve pensando, dije lentamente, que tal vez esta casa sea demasiado grande para una sola persona. Marta alzó una ceja. No me digas que vas a darles la razón. No, me reí, sintiendo cómo la risa limpiaba algo dentro de mí. Pero estuve pensando en convertir parte de la casa en algo útil. Hay tantas mujeres como nosotras que han trabajado toda su vida, que tienen sus propios recursos, pero que la sociedad insiste en tratar como si fueran incapaces de tomar decisiones. La idea había estado germinando desde la noche de la fiesta. Cada vez que alguien había mencionado que era peligroso para mí vivir sola, que necesitaba cuidado a mi edad, que debería estar agradecida de que mi familia quisiera cuidarme, había sentido una indignación que iba más allá de mi situación personal. ¿Estás pensando en algún tipo de residencia? Component placement, preguntó Marta con interés genuino. No una residencia, aclaré. Una comunidad, un lugar donde mujeres independientes como nosotras puedan vivir con autonomía pero con compañía, donde podamos apoyarnos mutuamente sin que nadie asuma que necesitamos ser salvadas. Los ojos de Marta se iluminaron. ¿Como un convivio de mujeres exitosas? Exactamente. Imagínate, tú con tu experiencia legal, yo con mi experiencia empresarial, otras mujeres con sus propias especialidades. Podríamos crear algo realmente especial, un espacio donde el envejecimiento no sea sinónimo de incapacidad. El viernes llegó más rápido de lo esperado. Hugo y Paola aparecieron puntuales a las 10 de la mañana, vestidos formalmente como si fueran a una reunión de negocios importante. Los niños no venían con ellos. «Buenos días, mamá», dijo Hugo con una cortesía forzada que me dolió más que su furia anterior. «Buenos días», respondí, manteniendo mi voz neutral. «Alonso ya está esperando en el estudio». La firma de los documentos tomó menos de 20 minutos. Hugo y Paola ahora eran oficialmente propietarios de un apartamento valorado en $600,000, libre de deudas. Técnicamente, acababan de recibir el regalo más grande de sus vidas. Pero la atmósfera en la habitación se sentía más como un funeral que como una celebración. «Rosalía», dijo Paola cuando terminamos con los papeles, «quiero que sepas que nunca fue nuestra intención lastimarte». «Lo sé», respondí, porque era verdad. Ustedes nunca tuvieron la intención de lastimarme. Simplemente nunca consideraron que sus acciones podrían lastimarme. Y esa es precisamente la diferencia. Hugo se aclaró la garganta. ¿Esto significa que no podremos visitarte? ¿Que los niños no podrán venir a verte? Significa, dije mientras los acompañaba hacia la puerta, que las visitas serán bienvenidas cuando vengan del lugar correcto, cuando vengan del respeto mutuo y no de la conveniencia o la necesidad. Se fueron sin más palabras. Los vi alejarse en su auto desde la ventana del salón, llevándose con ellos la última conexión con la vida que había conocido durante 67 años. Pero por primera vez desde que comprara esta casa, no me sentí sola. Me sentí en casa. 6 meses después de esa noche que cambió todo, me encuentro sentada en la misma terraza, donde casi pierdo mi libertad. Pero ahora la vista es completamente diferente.
Inés está plantando tulipanes en el jardín bajo la supervisión de Marta, quien resulta ser una jardinera experta. César corre por el césped persiguiendo mariposas, su risa llenando el aire de una cacalegría que no había escuchado en meses. La casa ya no se siente demasiado grande para mí. De hecho, se siente perfecta. Marta se mudó al cuarto de invitados del segundo piso hace 3 meses, trayendo consigo su biblioteca legal y sus plantas exóticas. Paola, una violinista retirada de 62 años que conocí en el club de jardinería, ocupa la suite del ala este, con su colección de instrumentos antiguos. Y yo mantengo mi suite principal, mi territorio sagrado, exactamente como lo había soñado. Hugo viene a visitarnos cada 2 semanas con los niños. Al principio las visitas eran tensas, llenas de disculpas incómodas y silencios pesados. Pero, gradualmente, algo ha empezado a sanar entre nosotros. No es la relación que teníamos antes, esa dinámica donde yo daba y él tomaba sin cuestionamientos. Es algo nuevo, más equilibrado, basado en respeto mutuo en lugar de obligación familiar. «Abuela Rosalía», me grita César desde el jardín. «Marta dice que tú sabías que esto ibas a pasar». Me río, recordando la conversación que tuvimos anoche. Marta había estado reflexionando sobre los eventos de esa noche fatídica, analizándolos con su mente de abogada. ¿Tú sabías que Hugo iba a hacer eso?, Drenia me había preguntado. ¿Por eso tenías los documentos del apartamento contigo? La verdad es que siempre cargo esos documentos conmigo. Son demasiado importantes para dejarlos en casa. Pero esa noche, cuando vi la manera en que Paola se comportaba como dueña de mi casa, cuando escuché a Hugo hablar sobre vender mi inversión, algo dentro de mí se preparó para la batalla que se avecinaba. No sabía exactamente qué ibas a pasar, le explico a César, pero sabía que algo no estaba bien. Las abuelas desarrollamos un sexto sentido para esas cosas. La transformación de esta casa en un hogar multigeneracional ha sido la aventura más gratificante de mi vida. No es la vida que había planeado cuando compré esta mansión, pero es infinitamente mejor. Aquí no soy la matriarca necesitada que debe ser cuidada. Soy Rosalía, la empresaria, la anfitriona, la amiga, la abuela cuando corresponde. Pero siempre, siempre, soy yo misma primero. Paola aparece desde la casa con una bandeja de limonada fresca. No mi nuera Paola, sino la violinista Paola, quien se ha convertido en la hermana que nunca tuve. Hugo llamó. Me informa mientras sirve los vasos. Quiere saber si puede traer a su nueva novia la próxima vez que venga. Ah, sí, la nueva novia. Hugo y Paola se separaron hace 4 meses. Aparentemente, el shock de perder mi apoyo financiero incondicional los obligó a enfrentar problemas en su matrimonio que habían estado ignorando durante años. Paola se mudó con su madre. Hugo se quedó en el apartamento con los niños los fines de semana y ambos comenzaron terapia individual. ¿Qué le dijiste? Drenia, ¿qué es tu casa y tu decisión? Responde la violinista Paola con esa sonrisa traviesa que ha vuelto mis tardes mucho más interesantes. Dile que sí, decido. Pero que la próxima vez que alguien anuncie planes para mi vida sin consultarme, los echo a todos con la manguera del jardín. Marta suelta una carcajada desde donde está, enseñándole a Inés la diferencia entre bulbos y semillas. Yo me encargo de conseguir la manguera más potente. Esta nueva versión de familia que hemos creado es caótica, imperfecta y absolutamente mía. Cada decisión que tomamos sobre la casa, sobre nuestras rutinas, sobre nuestros espacios, es consultada y consensuada. Nadie asume autoridad sobre la vida de nadie más. Nadie da por sentado que alguien más va a resolver sus problemas.
El mes pasado recibí una llamada inesperada de mi nuera original, Paola Méndez. Quería disculparse, no con las palabras vacías que había usado inmediatamente después de la fiesta, sino con una comprensión real de lo que habían hecho mal. Rosalía me había dicho, eso he estado en terapia y me di cuenta de algo terrible. Nosotros te veíamos como un recurso, no como una persona. Planificábamos tu vida como si fueras nuestra empleada, no nuestra madre. Fue la disculpa más honesta que había recibido. No pidió perdón para que las cosas volvieran a ser como antes. Pidió perdón porque finalmente entendía el daño que habían causado. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Srenia le había respondido. Si me hubieran preguntado, si hubieran venido a mí con respeto, si hubieran reconocido que esta era mi casa y mi decisión, probablemente habría estado dispuesta a discutir algún arreglo. Pero nunca me dieron esa oportunidad. Ahora, mientras veo a mis nietos jugar en el jardín de En mi casa, rodeada de mujeres que eligieron estar aquí porque quieren, no porque necesitan ser rescatadas, me doy cuenta de algo profundo. A los 67 años, finalmente aprendí la diferencia entre ser necesitada y ser valiosa. Durante décadas fui necesitada. Hugo me necesitaba para dinero, apoyo, soluciones a sus problemas. Mis empleados me necesitaban para salarios y dirección. Mi mundo entero estaba construido alrededor de ser indispensable para otros. Pero ahora soy valiosa. Marta elige vivir aquí porque valora mi compañía y mi perspectiva. La violinista Paola elige quedarse porque valora nuestras conversaciones nocturnas y nuestras aventuras de fin de semana. Hugo elige visitarme porque finalmente valora tener una madre, no solo una solucionadora de problemas. ¡Abuela!, grita Inés corriendo hacia mí con las manos llenas de tierra. ¡Mira lo que planté! La levanto para que pueda ver mejor su obra en el jardín, manchando mi vestido blanco con sus pequeñas manos sucias. Y no me importa en absoluto. Es hermoso, mi amor. ¿Sabes lo que plantaste? Esperanza. Logramos con esa seriedad que solo tienen los niños de 6 años. Marta dice que los tulipanes son flores de esperanza. Marta tiene razón, le respondo, besando su frente sudorosa. ¿Y sabes qué más? La esperanza es lo más hermoso que puedes plantar en cualquier jardín. Mientras el sol se pone sobre mi terraza, sobre mi jardín, sobre mi nueva vida que construí desde las cenizas de la vieja, me doy cuenta de que aquella noche horrible de la fiesta no fue el final de nada. Fue el comienzo de todo. A veces las traiciones más dolorosas son en realidad liberaciones disfrazadas. A veces perder a la familia que creías tener es la única manera de encontrar la familia que realmente mereces. Y a veces, a los 67 años, descubres que la vida más auténtica que puedes vivir es aquella donde nadie más tiene derecho a voto sobre tu felicidad. Hugo me preguntó la semana pasada si alguna vez me arrepiento de no haber aceptado su plan original. Si alguna vez me siento sola en esta casa tan grande. ¿Sola? Srenia, le respondí. Querido, hay una diferencia entre estar sola y estar acompañada de las personas correctas. Y después de 67 años, finalmente aprendí cuál es cuál. Esta es mi casa, esta es mi vida. Y esta es mi historia, de cómo una mujer puede ser traicionada por su propia familia y aún así encontrar la manera de florecer. Porque al final, la mejor venganza no es el rencor. La mejor venganza es la felicidad auténtica que construyes con tus propias manos.